El Evangelio según Felipe, comentado. No hay forma de confirmar científicamente que este Evangelio sea del gnóstico Valentín, sin embargo la esencia de su contenido mucho tiene que ver con la formación esotérica del maestro y su escuela. Los diferentes párrafos que conforman su estructura, van describiendo, paso a paso un camino crístico esotérico hasta arribar a la gnosis del Padre. Lo más importante de su mensaje es el bautismo de agua, la Santa Cena, el bautismo del fuego llamado unción y el gran misterio, el encuentro de la novia y el novio en el tálamo nupcial, misterio que nos introduce en la ciencia tántrica sexual. El Evangelio de Felipe. Si el Cristo no fuese una unidad múltiple perfecta, un ejército celeste, el Padre no le habría permitido encarnarse para bien de hombres y dioses, ni siquiera habría tenido sentido la creación. Jesús es el iniciado más exaltado de la gran logía blanca que lo encarnó para enseñar públicamente la doctrina secreta del adorable Salvador del mundo, es decir, la doctrina del Cristo íntimo. El Cristo particulariza su vida, pasión, muerte y resurrección en cada individuo que esté debidamente preparado. Él, desde el fondo de cada uno de nos, intenta salvarnos, porque desde afuera esta tarea es más que imposible. Un hebreo hace a otro hebreo y a tal persona se le llama prosélito. Pero un prosélito no hace otro prosélito. Los dos existen como son y hacen a otros como a sí mismos, 52. Mientras que otros existen solamente. Un hebreo, en su labor proselitista, puede hacer a otro hebreo. Lo mismo puede hacer un cristiano o el de cualquier religión, y esto es proselitismo. Pero el prosélito no hace prosélitos. Esto es como decir que un maestro puede hacer alumnos, pero los alumnos no pueden hacer alumnos si antes estos no se hacen maestros. Los creyentes de las distintas religiones, por el simple hecho de creer, no gozan del privilegio de su maestro. De nada serviría que Cristo viva su pasión, si cada uno de nos no vive la propia en el fondo de su alma. 52. El esclavo busca solo ser libre pero no espera adquirir la posición del amo. Pero el hijo no es solo hijo sino que pretende la herencia de su padre. Aquellos que son herederos de los muertos están muertos también y heredan a los muertos. Los que son herederos de lo que está vivo están vivos y heredan tanto lo vivo como lo muerto. Los muertos no heredan nada. Porque ¿cómo puede heredar lo que está muerto? Si el que está muerto hereda lo que vive no morirá, sino que el que está muerto vivirá aún más. El esclavo de sí mismo no está libre. El hijo en su libertad puede heredar las riquezas de su padre. Quien busca al Cristo íntimo encontrará a su Padre que está en secreto. Quien busca fuera de su ser heredará lo impermanente. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Más vale un mendigo sobre la faz de la tierra y no un príncipe en el reino de las tinieblas. 52,10 Un gentil no muere, porque no ha vivido nunca para poder morir. El que ha creído en la verdad ha encontrado la vida y está en peligro de morir porque está vivo. Desde que el Cristo vino el mundo fue creado, las ciudades adornadas, los muertos realizados. Cuando fuimos hebreos éramos huérfanos y teníamos solo a nuestra madre, pero cuando nos convertimos en cristianos tuvimos madre y padre. Vivos están los que han experimentado la gnosis. Muertos son los que la han traicionado. Se muere en proporción al nivel que se ha experimentado la verdad. Muchos hebreos viven, sin embargo están muertos. Algunos gentiles, no hebreos, vieron a Dios cara a cara. Y esto pueden decir los verdaderos iniciados gnósticos. Cuando fuimos hebreos, adoradores del Antiguo Testamento, éramos huérfanos, sin padre, sin Cristo, y teníamos como madre a la Sofía femenina, pero cuando nos convertimos en cristianos, tuvimos madre y padre, es decir, la Sofía masculina, heredera de la gnosis del Padre a través del Hijo. 52,20 Los que siembran en invierno, cosechan en verano. El invierno es el mundo, el verano el otro eón. Sembremos en el mundo para que podamos cosechar en verano. Por esto no debemos orar en invierno. El verano sigue al invierno. Pero si un hombre cosecha en invierno, la verdad es que no cosechará sino que solo arrancará, y esto no le proporcionará ninguna cosecha. Su fruto no solamente no brota sino que además, su campo, está estéril en sábado. Los que trabajan sobre sí mismos en este mundo heredarán la tierra espiritual. Los que dicen, mañana trabajaré sobre mí mismo, y ocupan su vida en otros asuntos que no son los del Padre que está en secreto, cuando llegue el tiempo de rendir cuentas a la gran ley divina, solo podrán lamentar el tiempo perdido, las oportunidades desaprovechadas, y su angustia será grande, será muy grande, como no hay otra. 53 Cristo vino a rescatar a algunos, a salvar a otros, a redimir a otros. Rescató a aquellos que eran extraños, y los convirtió en algo suyo. Y apartó a los suyos, aquellos a los que, por su libre voluntad, hizo la promesa.
No solo entregó su vida voluntariamente cuando apareció, sino que voluntariamente entregó su vida desde el mismo día en que el mundo vino a existir. Después vino para tomarlo porque le había sido dado como promesa. El mundo había caído en manos de ladrones y fue hecho cautivo, pero él lo salvó. Redimió a la gente buena que había en el mundo al igual que la mala. Escuchad, hombres y dioses. En el misterio de cada onda profunda se acerca el adorable, aquel que nos hace reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Samael Aun Weor. Según las tres naturalezas. La material, Ileoílicos, la psíquica, Psiche, y la espiritual, Pneuma, en el misterio de cada onda profunda, el adorable Cristo rescata a aquellos que eran extraños y los convierte en algo suyo. Aparta a los suyos, a los que antes hizo su promesa, y en la proporción en que el orden del universo es organizado por el Padre, cumple su misión salvadora. El bendito Cristo no solo se sacrifica en el mediodía de la vida de un mundo, sino además lo hace en el amanecer de la aurora de cualquier creación, para al final de los tiempos tomarlo todo, y así redime a los buenos, a los malos y a los que pasaron más allá. 53,10 Luz y tinieblas, vida y muerte, derecha e izquierda, son hermanos entre sí. Son inseparables. Por eso ni el bien es bien, ni el mal es mal, ni la vida vida, ni la muerte muerte. Por esto se disolverán en su naturaleza original. Pero aquellos que son exaltados sobre el mundo son indisolubles, eternos. La luz no podría existir sin las tinieblas. Las tinieblas son luz condensada. Donde terminan las tinieblas, comienza la luz. Es la conciencia la que debe discernir lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, porque si no se disolverá en su naturaleza original. Pero los que trasciendan por comprensión creadora en este mundo los pares de opuestos de la filosofía, permanecerán en el otro mundo indisolublemente. 53,20 Los nombres que se dan a las cosas mundanas son muy engañosos, porque distraen nuestros pensamientos de lo que es correcto a lo que es incorrecto. Así uno que oye la palabra Dios no percibe lo que es correcto, sino que percibe lo que es incorrecto. Lo mismo sucede con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y vida y luz y resurrección y la Iglesia y todo lo demás, la gente no percibe lo que es correcto sino que perciben lo que es incorrecto, a menos que hayan llegado a saber lo que es correcto. Los nombres que se oyen, están en el mundo, para 54 engañar. Si estuvieran en el león, no serían utilizados como nombres del mundo. Ni estarían colocados entre las cosas mundanas. Tienen un fin en el león. Así como tenemos un aparato físico para percibir impresiones físicas, tenemos un aparato psíquico para percibir las causas de los fenómenos. Desafortunadamente este último se encuentra normalmente atrofiado. Condicionados por el aparato físico, solo percibimos ángulos, lados y superficies, jamás la cosa en sí de los fenómenos. Con esta visión limitada hemos confeccionado nuestra propia geometría tridimensional, nuestra particular filosofía, y esta, como madre de nuestra ciencia, es por consiguiente subjetiva. De estas impresiones físicas surgen los nombres y conceptos que nos dan la visión de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de sus manifestaciones en la vida, la luz y la resurrección. Si nuestro aparato físico se subordinara al aparato psíquico y este último al pneuma o espíritu, entonces estos misterios divinos no tendrían nombre profanos. 54 Un solo nombre no es pronunciado en el mundo, el nombre que el Padre dio al Hijo, el nombre sobre todas las cosas. El nombre del Padre. Porque el Hijo no se convierte en el Padre salvo cuando usa el nombre del Padre. Aquellos que tienen este nombre conocen pero no lo dicen. Pero aquellos que no lo tienen, no lo conocen. El nombre infinito que el Padre da al Cristo no puede ser pronunciado en este mundo finito. El Padre como cabeza del universo sintetiza todos los nombres. Una cosa es el nombre que el Cristo da al Padre y otra muy distinta el nombre eterno que el Padre da al Hijo. Sin el Cristo este mundo no tendría una relación con aquel que es morada del Padre. 54,10 Pero la verdad hizo que existieran nombres en el mundo porque no es posible enseñar sin nombres. La verdad es una sola cosa y es también muchas cosas por causa de nosotros que aprendemos esta única cosa en amor a través de muchas cosas. Los poderes querían engañar al hombre porque veían que tenía comunión con los que son verdaderamente buenos. Tomaron el nombre de los que son buenos y se lo dieron a aquellos que no son buenos, para que a través de los nombres puedan engañar y ligarlos a aquellos que no son buenos. Y después si les hacen un favor, serán obligados a retirarlos de aquellos que no son buenos y colocarlos entre aquellos que son buenos. Estas cosas las sabían, porque deseaban echar mano del hombre libre y convertirlo en su esclavo para siempre. Un nombre y muchos nombres tiene Dios, el Padre y la verdad. Todas las formas religiosas dan un nombre a la verdad.
Todas las formas religiosas son la manifestación del mismo principio gobernador de la creación. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro que es la divinidad. No hay peor herejía que la herejía de la separatividad. Pero la verdad de cualquier forma religiosa se encuentra en el fondo mismo de la conciencia. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Todo lo que no sea a través de nuestro interior es engañoso. Hay que morir en sí mismos, esto es observación, comprensión y eliminación de nuestros defectos psicológicos. Hay que nacer por segunda vez de las aguas sexuales mediante la suprasexualidad. Y debemos sacrificarnos intensamente por la humanidad. En las propias palabras del Cristo Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 54,30 Hay poderes que luchan contra el hombre, no deseando que éste se salve, para poder ellos. Porque si el hombre es salvado, no habrá ningún sacrificio, y no se ofrecerán animales. 55 A los poderes, los mismos, que los animales son los que sacrifican a estos. Ciertamente los ofrecían vivos, pero cuando los ofrecían morían. En cuanto al hombre, lo ofrecían muerto a Dios y vivió. La humanidad es el órgano más importante de este mundo. Los poderes invisibles de este mundo necesitan de estos millones de maquinitas humanas que proporciona la humanidad. Y si el hombre fuese salvado no habrían animales intelectuales que ofrecer en holocausto. Es la psiquis animal del hombre que no trabaja en sí mismo la que alimenta a los poderes invisibles del demiurgo, y es así como pierde sus posibilidades de realización íntima. Por el contrario, cuando el hombre se ofrece a Dios muerto en sí mismo, psicológicamente, vive en él. 55 Antes de que Cristo viniera no había pan en el mundo, igual que el paraíso, el lugar donde estaba Adán, tenía muchos árboles para alimentar a los animales pero nada de trigo para alimentar al hombre. El hombre acostumbraba a alimentarse como los animales, pero cuando el Cristo, el hombre perfecto, vino, trajo pan del cielo para que el hombre pudiera ser nutrido con el alimento del hombre. Los poderes pensaron que era por su propio poder y voluntad que estaban haciendo lo que hacían, pero el Espíritu Santo en secreto estaba realizando todo a través suyo tal y como quería. La verdad, que existió desde el principio, está sembrada en todas partes. Muchos la ven cuando es sembrada pero pocos son los que la ven cuando es cosechada. La fuerza Cristo, por encima de cualquier error, es en sí misma el pan vivo que de verdad alimenta a este mundo. Este pan supersubstancial está elaborado con un trigo inmaculado o fuerza sexual del Espíritu Santo, con la que el Padre fecunda la materia caótica del primer instante. En un principio el hombre auténtico se alimentó de este pan de sabiduría. Después perdió tal derecho con el pecado original, la fornicación, y aprendió a alimentarse de los animales de la pasión. Y Cristo, encarnado en hombres perfectos, ha traído este pan en muchas ocasiones para que el hombre sea nutrido con este alimento. El secreto de la elaboración de este pan espiritual está presente en muchas culturas. Desde el principio de la creación la semilla de este trigo se ha estado sembrando en el fondo del mismo sistema seminal del hombre y de la mujer. El horno o forma de su cocción es el aparato sexual. Mientras la madre naturaleza siembra y cosecha y amasa el trigo de la semilla sexual, hombres y mujeres deben aprender en sus hornos a cocinar en las proporciones correctas de fuego y agua hasta obtener el pan crístico que es el cuerpo del Señor, el Espíritu Santo. Y no fornicar es la regla principal de esta receta. 55,20 Algunos dijeron, María concibió por el Espíritu Santo. Están equivocados. No saben lo que están diciendo. ¿Cuándo nunca una mujer concibió de una mujer? María es la Virgen que ningún poder contaminó. Ella es gran anatema para los hebreos que son apóstoles y hombres apostólicos. Esta Virgen que ningún poder contaminó, los poderes se contaminan a sí mismos. Y el Señor no habría dicho, Padre mío, que estás en el cielo a menos que tuviera otro Padre, sino que él hubiera dicho sencillamente, Padre mío. María, la Madre de Jesús, concibió por el Espíritu Santo que emana del Padre, y no por la Sofía femenina o tercer logos. No está de más recordar que el Espíritu Santo es consustancial con las tres divinas personas, siendo en el Padre y el Hijo de naturaleza masculina y en el tercer logos femenina. María, la iniciada hebrea, masculinizó su Sofía femenina por la gracia que otorga a la gnosis del Padre. De este modo María, como su Hijo Jesús, es una con la Trinidad a través de la Sofía que recibió el Verbo Divino, y su naturaleza se quinta esencia en todo el universo hasta la consumación de los siglos. Ahora ella está en todas partes. En este mundo nacemos de un padre y una madre, pero cuando nacemos en la gnosis tenemos un padre-madre en los cielos. 56 El Señor dijo a sus discípulos.
Salid de toda casa. Entrad a la casa del Padre. Pero no llevéis nada a la casa del Padre ni lo saquéis de ella. Desapeguemos nuestra conciencia de toda ilusión, de toda exteriorización, y disolviendo el deseo del yo, penetremos vacíos en la luz del Padre. Luego no materialicemos con ideas absurdas lo que en él no tiene fiel. Así como la vida representa un proceso de gradual y siempre más completa exteriorización o extroversión, igualmente la muerte del ego animal es un proceso de interiorización paulatina en que la conciencia individual, la esencia pura, se despoja lentamente de sus inútiles vestiduras al igual que Istar en su simbólico descenso, hasta quedar enteramente desnuda y despierta en sí misma ante la gran realidad de la vida libre en su movimiento. Samael Aun Weor. 56 Jesús es un nombre oculto. Cristo es un nombre revelado. Por esta causa Jesús no existe en ninguna lengua, pero su nombre siempre es Jesús, como es llamado. Cristo es también su nombre. En sirio es Mesías, en griego es Cristo. Ciertamente todos los demás lo tienen también según su lengua. El Nazareno es aquel que revela lo que está oculto. Cristo tiene todo en sí mismo, sea hombre o ángel o misterio, y el Padre. Yo es el nombre oculto de Jesús, como diría el Maestro de Maestros. El Padre de mi Padre. Jesús es un habitante del espacio abstracto absoluto que renunció al pleroma, la plenitud, por amor a la humanidad. Cristo, en griego es el purificado, en sirio el Mesías, el Nazareno, etc. Es el segundo logos de la Trinidad de este sistema solar, pues cada sistema o universo tiene el suyo, que se encarnó en el gran iniciado Jesús allá en el Jordán para salvar a hombres y dioses. Él nos reveló la gnosis o conocimiento oculto del Padre, el que tiene todo en sí mismo. 56,10 Aquellos que dicen que el Señor murió primero y, luego, resucitó están en un error, porque Él resucitó primero y, después, murió. Si uno no alcanza primero la resurrección, ¿cómo va a morir? Dios vive porque estuvo muerto. Todos estamos seguros que el cuerpo carnal morirá, es su naturaleza. Y sabemos que nuestra alma no resucitará si no muere lo que de subjetivo hay en ella. Lo que debe morir es lo que condena al alma, la carne muere por su propia ilimitada naturaleza y al resucitar el alma, otro tanto le sucederá al cuerpo, en todo caso la prioridad es la del alma, y es aquí y ahora y no después que debe resucitar. 56,20 Nadie ocultará un objeto valioso entre algo que merece la pena, sino que se oculta algo que vale millares en medio de alguna cosa de valor ínfimo. Realmente el alma es ese objeto valioso y el cuerpo carnal es la cosa de valor ínfimo. 56,20 Podemos comparar esto con el alma. Es algo precioso que ha llegado a estar dentro de un cuerpo despreciable. Somos un alma que tiene un cuerpo. 56,20 Algunos temen resucitar desnudos. Por esto desean resucitar en la carne y no saben que aquellos que se visten de la carne, están desnudos. Aquellos que están dispuestos a desnudarse son los que no están desnudos. Carne y sangre no heredará el reino de Dios. 57 ¿Qué es lo que no heredarán? Lo que está en nosotros. ¿Pero qué es lo que heredaremos? Lo que pertenece a Jesús y a su sangre. Por eso dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá vida en él. ¿Qué es eso? Su carne es la palabra y su sangre es el Espíritu Santo. El que ha recibido estas cosas tiene alimento y bebida y tiene vestido. Creo que se equivocan aquellos otros que dicen que no resucitará. Los dos se equivocan. Vosotros decís que la carne no resucitará. Pues decidme lo que resucitará para que os demos la razón. Vosotros decís que el espíritu en la carne, y también la luz en la carne. Pero también esto está en la carne porque de todo lo que decís nada es fuera de la carne. Es necesario resucitar en la carne puesto que todo existe en ella. En este mundo los que se visten con ropajes son mejores que los ropajes. En el reino de los cielos los ropajes son mejores que los que se los han puesto. Es tanta la identificación que tenemos con la carne corporal que tememos resucitar en aquello que es del Señor. Solo el que experimente la dicha de tener el alma desprendida del cuerpo aprenderá a desnudarse o despojarse, y más tarde estará dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por amor al Cristo, como éste da la suya por la obra del Padre. El que lo pierda todo por amor a él lo ganará todo, es decir, carne y sangre, alimento, bebida y ropajes que no vienen del pecado original. 57,20 Mediante agua y fuego es purificado todo lugar, lo visible por lo visible, lo oculto por lo oculto. Hay algunas cosas ocultas a través de lo que es visible. Hay agua en el agua, hay fuego en el crisma. Naturaleza contiene a naturaleza, naturaleza se alegra con naturaleza, naturaleza domina a naturaleza y se transforma en las demás naturalezas. Roger Bacon.
Mediante el agua espermática del primer instante y el fuego del Espíritu Santo es creado o disuelto todo. Ese agua argentada es lo que se denomina en alquimia el mercurio de los sabios o alma metálica del esperma. En alquimia, el fuego sagrado es el azufre. Y de la unión de estas dos naturalezas ocultas nace la sal de la vida, el producto final con el se puede revestir el alma. Por eso nos dice el Cristo Jesús con tanto acierto: yo soy el camino, la verdad y la vida. En esta cruz alquimista sexual es donde puede encontrar el Espíritu Santo el vehículo idóneo para su manifestación. 57,20 Jesús los tomó a todos a escondidas, porque no se reveló a sí mismo de la manera que era, sino que lo hizo de la manera en que pudieron ver que se había revelado. Se reveló a todos ellos, se reveló a los grandes como grande. 58, se reveló a los pequeños como pequeño. Se reveló a los ángeles como un ángel, y a los hombres como un hombre. A causa de esto su palabra se ocultó de todos. Algunos ciertamente lo vieron pensando que se estaban viendo a sí mismos, pero cuando apareció a sus discípulos en gloria en el monte no era pequeño. Se hizo grande, pero hizo grandes a los discípulos para que pudieran verlo en su grandeza. El misterio crístico de la transubstanciación se revela a cada uno de manera distinta, según el grado de comprensión. A los grandes, se revela en el crisol sexual. A los de pequeño entendimiento, como el Cristo histórico o el profeta de alguna religión. 58,10 Aquel día dijo en la Eucaristía: os habéis unido al perfecto, a la luz, con el Espíritu Santo. Unid a los ángeles con nosotros también, con nosotros que somos sus imágenes. No despreciéis al Cordero porque sin él no es posible ver al Rey. Nadie podrá entrar en la presencia del Rey si está desnudo. La última cena es una ceremonia mágica de inmenso poder. Algo muy similar a la arcaica ceremonia de la Hermandad de la Sangre. La tradición de esta hermandad dice que si dos o más personas mezclan su sangre entre una copa y luego beben de ella, quedan hermanados eternamente por la sangre. Samael Aun Weor. Nadie podría pertenecer a la hermandad de la sangre si no bebiera del vino de las transmutaciones sexuales en el crisol de la alquimia. Solo en el crisol de la alquimia sexual se pueden fabricar los trajes de bodas del alma, para presentarnos ante el Rey debidamente ataviados. No despreciéis al Cristo porque sin él no es posible ver a nuestro Padre que está en secreto. 58,10 El hombre celestial tiene muchos más hijos que el hombre terrenal. Si los hijos de Adán son muchos, aunque mueran, son muchos más los hijos del hombre perfecto, que no mueren sino que siempre son engendrados. El Padre engendra a un hijo y el hijo no tiene el poder de engendrar a un hijo. Porque el que ha sido engendrado no tiene el poder de engendrar sino que el hijo engendre hermanos suyos, no hijos. Todos los que son engendrados en el mundo son engendrados de manera natural, y los otros de manera espiritual. Aquellos que son engendrados por él, gritan desde ese lugar al hombre perfecto porque son alimentados por la promesa del lugar celestial que viene de su boca, porque si el mundo hubiera salido de ese lugar 59 debería ser alimentado con lo que sale de la boca y así llegar a ser perfecto. Porque mediante un beso el perfecto concibe y da a luz. Por esta razón nos besamos los unos a los otros. Recibimos la concepción de la gracia que hay en cada uno de vosotros. El hombre celestial es el hombre interior que se ha autoengendrado de agua mercurial y de fuego azufrado. El hombre terrenal es engendrado de agua y fuego, pero de este mundo. Los autoengendrados o autogenerados no mueren y por esta razón siempre serán muchos. El hombre celestial engendró cuerpos, poderes, virtudes, y el resultado fue que su alma animal se regeneró en alma humana. El hombre que es engendrado en este mundo por la energía sexual nace incompleto. La energía sexual engendra hombres auténticos o engendra hijos naturales. Los hijos del hombre celestial son sus creaciones interiores. El hombre terrenal no engendra hijos, sino hermanos, es decir, iguales a él. Los engendrados en este mundo son naturales, no conocen a sus padres espirituales. Cosa diferente sucede con los autogenerados, conocen a quien los creó. 59 Hubo tres que caminaron siempre con el Señor. María, su madre, y la hermana de esta y Magdalena, que fue llamada compañera de él. La hermana de él y su madre y su compañera fueron todas María. María, o mejor dijera, Ramio, es la misma Isis, Juno, Demeter, Ceres, María, la divina madre cósmica, el poder serpentino que subyace en el fondo viviente de la materia orgánica e inorgánica. La bella Magdala es, fuera de toda duda, la misma Salambo, Matra, Ishtar, Astarte, Afrodita, Venus. Samael Aun Weor. 3 pasos litúrgicos da el Señor hacia abajo en el amanecer de la creación.
El primero en el mundo del logos, el segundo en el mundo del espíritu y el tercero en el alma. Y 3 pasos hacia arriba dará al final de este período cósmico para salvar a los hombres, a los dioses y al mundo. 3 son los pasos fundamentales que realiza el Cristo íntimo en el microcosmos hombre cuando viene a masculinizar el alma, y con 3 pasos hacia arriba la salva. Y en cada uno de estos pasos litúrgicos el Señor está acompañado por las 3 Marías, la Madre, la Hermana y la Mujer. Como diría el poema gnóstico que hemos anexado en este trabajo. Yo soy la primera y la última. Yo soy la honrada y la escarnecida. Yo soy la ramera y la santa. Yo soy la esposa y la virgen. 59,10 El Padre y el Hijo son nombres singulares. El Espíritu Santo es un nombre dual. Porque aquellos están en todas partes. Están arriba, están abajo. Están en lo oculto, están en lo revelado. El Espíritu Santo está en lo revelado. Está abajo. Está en lo oculto. Está arriba. Sofía, el Espíritu Santo, es un nombre dual. Una es la Sofía femenina caída en la materialidad de la creación, y otra muy distinta es la Sofía masculina que ha recibido la gnosis del Padre. El mito gnóstico de la caída de Sofía, la divina sabiduría, alegoriza solemnemente a este terrible trastorno en el seno del pleroma. El deseo, la fornicación, el querer resaltar como ego, origina el descalabro y el desorden, produce una obra adulterada que incuestionablemente queda fuera del ámbito divino aunque en ella quede atrapada la esencia, el buddhata, el material psíquico de la humana criatura. Samael Aun Weor. 59,20 Los santos son servidos por poderes malos, porque son cegados por el Espíritu Santo y piensan que sirven a un hombre, ordinario, siempre que hacen algo para los santos. A causa de esto un discípulo pidió al Señor un día algo de este mundo. Él le dijo, pide a tu madre y ella te dará de las cosas que son de otro. La Sofía caída en la generación, y por lo tanto sin la gnosis, ciega con sus poderes malos a los santos que no han pasado más allá del bien y del mal. Debemos pasar por la magia, sin embargo debemos ir más allá de la fenomenología psíquica de la naturaleza. 59,20 Los apóstoles dijeron a los discípulos, que toda nuestra ofrenda obtenga sal. Llamaron a Sofía sal. Sin ella no resulta aceptable ninguna ofrenda. Pero Sofía es estéril, sin hijos. Por esta razón es llamada un rastro de sal. Pero donde estén a su manera, también estará el Espíritu Santo, y 60 sus hijos son muchos. 12 son las partes del ser y 12 son las constelaciones zodiacales donde para bien o para mal existimos con el ser. Las 12 vibraciones zodiacales donde se gestan bestias, hombres y dioses, guardan correspondencia con 12 sales físicas y ocultas de nuestro organismo planetario. Sin la sal de la vida ningún cuerpo tendría consistencia, el espíritu no podría expresarse en el mundo de las hienas. La Sofía caída desde el pleroma del universo es la sal de la materialidad, por ello se llama la sal de la vida. La sal es el resultado de la unión del agua mercurial con el fuego azufrado de los alquimistas. Así como se constituye la sal, se puede también disolver. 13 son los arrepentimientos que debe realizar Sofía para recuperar su estado perdido en el pleroma. 12 son los apóstoles y 1 el Señor. Todos juntos socorren a Sofía. 60 Lo que el Padre posee pertenece al Hijo, y al Hijo mismo, mientras es pequeño, no le es confiado lo que es suyo. Pero cuando se hace un hombre su Padre le da todo lo que posee. El Cristo íntimo o cósmico nace débil y rodeado de peligros, y a medida que avanza en su misión el Padre le va confiando gradualmente todo lo que posee en él. 60 Aquellos que se han apartado, a quienes el Espíritu engendra, generalmente se apartan a causa del Espíritu. De la misma manera por un único y mismo aliento el fuego se esparce y se extingue. Padre mío, si es posible pasa de mí este cáliz de amarguras, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta es la gran ley, comprendedla. 60,10 Ejamoz es una cosa y Ejmoz otra. Ejamoz es sabiduría simplemente, pero Ejmoz es la sabiduría de la muerte que es la única que conoce la muerte, la que es llamada la pequeña sabiduría. Ya lo hemos dicho, hay una Sofía que es simplemente sabiduría y otra es la sabiduría de la muerte. Esta es la Sofía arrepentida que ha sido fecundada por el Verbo Divino y que por lo tanto recibe la gnosis del Padre. Lo de pequeña sabiduría es para significar que cada uno la realiza de modo particular, porque este es un trabajo que nadie puede hacer por ti. 60,10 Hay animales domésticos, como el toro y el asno y otros de esta clase. Otros son salvajes y viven aparte en los desiertos. El hombre ara el campo con los animales domésticos y así se alimenta él y los animales, ya sean domésticos o salvajes. Comparémoslo con el caso de el hombre perfecto.
mediante poderes que le son sumisos hará preparándose para todo lo que ha de llegar a ser. Porque a causa de esto todo el lugar se mantiene en pie, lo bueno y lo malo, la derecha y la izquierda. El Espíritu Santo pastorea a todos y rige a todos, los poderes, los domesticados y los salvajes, al igual que aquellos que son únicos. Porque ciertamente Él los vence, y los encierra para que, aunque quieran, no puedan escapar. El buen pastor rige todas las leyes, está más allá del bien y del mal. A Él le obedecen las columnas de ángeles, las legiones de demonios. 60,30, aquel que ha sido creado es hermoso, y encontrará que sus hijos son una 61 noble creación. Si no fue creado sino engendrado, encontrarás que su descendencia fue noble. Pero ahora fue creado, y engendrado. ¿Qué nobleza es esta? Primero existió el adulterio, después el asesinato. Y él fue engendrado en adulterio porque fue el hijo de la serpiente. Así que se convirtió en un asesino, igual que su padre, y mató a su hermano. Ciertamente toda relación sexual entre aquellos que son desiguales es adulterio. En el principio todo estaba en perfecto equilibrio. La materia no tenía forma, la energía no tenía movimiento, la creación reposaba en el no ser o existencia inmanifestada. Ya lo hemos dicho antes. El deseo de las chispas virginales de querer resaltar como ego, el deseo de existir, querer saber lo que hay más allá originó un descalabro, un desorden, un trastorno en el pleroma, y de allí nació una obra adulterada, fuera del ámbito divino, y es lo que constituye el mito de la caída de Sofía, la divina sabiduría, alegorizado solemnemente de muchas maneras en todas las primitivas culturas. Por eso se dice que primero existió el adulterio, y que éste, más tarde, repercutió en el pecado original. En el tiempo adecuado y en el espacio correspondiente la quinta raza y la cuarta ronda el Padre envió a su Hijo para que los descendientes de aquella creación adulterada pudieran ajustar, primeramente el desequilibrio en el pleroma, y segundo lo que es, sin duda, una consecuencia de aquel primer error, es decir, el pecado original. Entonces es cuando se comete un asesinato, la relativa muerte de Cristo que tiene su justificación en la demostración de una vida digna después de la resurrección. Y él, el demiurgo, y la humanidad de éste, son los engendrados en adulterio, porque es y son hijos de la serpiente que se arrastra, la Sofía precipitada desde el pleroma. De allí que su sexualidad es un reflejo del primer adulterio, lo mismo que sus asesinatos. 61,10 Dios señala. Cuando el bueno señala, los que son llamados verdaderos se disuelven con las cosas señaladas en ellos, así es con aquellos a los que Dios ha señalado. Puesto que sus señales son inmortales, ellos son inmortales gracias a sus colores. Ahora bien, Dios sumerge lo que Él sumerge en agua. Dios, el bueno, la versión del Nuevo Testamento, distinto al antropomórfico del Antiguo Testamento, señala o distingue a sus hijos legítimos, a los dos veces nacidos, los verdaderos, porque disolvieron lo falso y ahora se han fusionado con el todo, y fusionados con él son inmortales. Ahora bien, son inmortales porque se sumergieron en las aguas alquimistas. 61,20 No es posible para nadie ver nada de las cosas que existen realmente a menos que se haga como ellas. No es así con el hombre en el mundo. Ve el sol sin ser un sol. Y ve el cielo y la tierra y todas las demás cosas, pero no es estas cosas. Sucede algo así al guardar la verdad. Pero tú viste algo de ese lugar y te convertiste en aquellas cosas. Viste al Espíritu y te convertiste en Espíritu. Viste a Cristo, te convertiste en Cristo. Viste al Padre, llegarás a convertirte en el Padre. De manera que, en este lugar, ves todo y no te ves a ti mismo, pero, en ese lugar, te ves a ti mismo y lo que verás eso llegarás a ser. Cuando el sujeto se fusiona con el objeto, la conciencia conoce. No hay peor herejía que la herejía de la separatividad. Queremos experimentar la verdad, cuando todavía vive en nosotros la mentira. Si no muere lo falso, no nace lo real. En el mundo del espíritu o mundo electrónico la diversidad es la unidad, por lo tanto, en cualquier cosa que nos concentremos eso somos. Aquel mundo constituye la base de la fe consciente. 62 La fe recibe, el amor da. Nadie podrá recibir, sin fe. Nadie podrá dar sin amor. Por esto para poder recibir ciertamente, creemos, para poder así amar y dar, porque si no se da con amor no se aprovecha lo que se ha dado. El que no ha recibido al Señor es todavía un hebreo. La fe consciente es un principio solar que desciende del mundo electrónico o espiritual. En la fe consciente nada resulta imposible a largo o corto plazo. Quien tiene fe, tiene de dónde dar, con qué dar, tiene que dar. Da amor. Así como el amor se da, se irradia, la fe se recibe.
La fe consciente nos llega del Señor y a través del que es buscado y el que busca, en ese instante del encuentro. Los verdaderos cristianos, los que han penetrado en el mundo solar del Cristo, tienen fe. 62 Los apóstoles que existieron antes de nosotros tenían estos nombres para él. Jesús, el Nazareno, Mesías, es decir, Jesús, el Nazareno, el Cristo. El último nombre es Cristo, el primero es Jesús, el de en medio es el Nazareno. Mesías tiene dos significados, el Cristo y el medido. Jesús en hebreo es la redención. Nazara es la verdad. El Nazareno, por lo tanto, es el de la verdad. Cristo ha sido medido. El Nazareno y Jesús son los que han sido medidos. Cristo es la segunda persona de la Trinidad que se encarnó en el Maestro Jesús como Espíritu Santo o Blanca Paloma, allá en el Jordán. Por ello el último y definitivo nombre es Cristo. El primer nombre es Jesús, el alma humana de este ministerio divino masculinizado por la gnosis del Cristo, y con la que fue redimido y por la que redime. Y de la unión de ambos nace la verdad, el Nazareno. Consustancializándose recíprocamente los tres en la medida que establece la ley única del Padre. 62,10 Cuando la perla es arrojada al barro no por ello es despreciada, ni se hace más preciosa porque se la unja con bálsamo. Sino que siempre tiene valor a los ojos de su poseedor. Comparémoslo con los hijos de Dios, estén donde estén. Tienen siempre su valor a los ojos de su Padre. Cuando el alma es llevada a su transmigración en la materialidad, no por ello es menos importante, ni se hace más importante cuando retorna al punto de partida, sino que siempre tiene valor a los ojos del espíritu. Ni es diferente porque su destino carnal sea más o menos sacrificado. Esté donde esté, el amor del Padre-Madre siempre es el mismo. 62,20 Si decís, soy judío, nadie se conmoverá. Si decís, soy romano, nadie se perturbará. Si decís, soy griego, bárbaro, esclavo, libre, nadie se perturbará. Si decís, soy cristiano, el mundo temblará. Ojalá reciba yo ese nombre. Esta es la persona a la que los poderes no podrán soportar, cuando escuchen su nombre. Los poderes del demiurgo que sujetan a Sofía no podrán contra aquellos que se han aliado al Señor. El cristiano gnóstico hace temblar esta civilización caduca, degenerada y conformista. Ojalá muchos más reciban este nombre. 63 Dios es un devorador de hombres. Por esta razón los hombres son sacrificados a él. Antes de que los hombres fueran sacrificados se sacrificaban animales, puesto que aquellos a los que eran sacrificados no eran dioses. Dios es amor, y el amor con amor se alimenta. Dios es un fuego devorador y los ángeles son sus ministros. Dichosos los que han sido devorados por el fuego del amor de Dios, y los lo que serán. Los sacrificios a un Dios antropomórfico, un Dios ideado por las mentes subjetivas, son inútiles, son sacrificios de animales hechos por animales intelectuales. 63 Las jarras de cristal y los cacharros de barro son hechos los dos por medio del fuego. Pero si las jarras de cristal se quiebran pueden ser recompuestas porque llegaron a ser a través del aliento. Si los cacharros de barro se quiebran, sin embargo, quedan destruidos porque llegaron a existir sin aliento. Todo ha sido creado por el fuego del amor de Dios, y la diferencia está en quién le ha correspondido más al amor. De allí que metafóricamente algunas almas sean como el cristal y otras como el barro. Amar, cuán bello es amar. Solo las grandes almas saben en verdad amar. Samael Aun Weor es indiscutible la cristalina transparencia de los que en verdad han sabido amar a través del aliento del Padre-Madre, y que a pesar de todo puedan un día errar, que como sabemos es de humanos, pero sin embargo puedan reponer su falta. Por el contrario, no pueden ser reparados los errores de los que no han sabido amar. Sin amor no hay aliento, sin amor todo se disuelve, desata, desintegra, descompone, destruye irremediablemente. Por eso nos repite vehementemente el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 63,10 Un asno que daba vueltas a la piedra de un molino hizo 100 millas caminando. Cuando lo soltaron vio que estaba todavía en el mismo lugar. Hay hombres que hacen muchos viajes pero que no avanzan hacia ningún destino. Cuando la noche cayó sobre ellos no vieron ninguna ciudad ni ningún pueblo, ni creación, ni naturaleza, ni poder, ni ángel. Los desgraciados se habían esforzado en vano. La mente especulativa es el asno que da vueltas y vueltas, sin avanzar más que lo que perciben los sentidos ordinarios, impidiendo al alma cumplir su verdadera misión y encontrar su destino. La mente que es esclava de los sentidos hace al alma tan inválida como el leño que es arrastrado por las embravecidas olas del mar. H. P. Blavatsky.
Cuando la noche cósmica llegue o cuando no haya más oportunidades, el alma lamentará no haber aprovechado todas las posibilidades que recibió para crear al hombre real. 63,20 La Eucaristía es Jesús. Porque es llamado en sirio farisaza, que significa el que es esparcido, porque Jesús vino crucificando al mundo. El Señor fue a las obras señaladas de Leví. Tomó 72 colores diferentes y los puso en una tinaja. Después los sacó todos blancos. Y dijo: así también el Hijo del Hombre viene, como uno que señala. En cuanto a la sabiduría, que es llamada la estéril, es la madre de los ángeles. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Y Cristo la amó más que a todos los discípulos, y acostumbraba a besarla a menudo en la boca. 64 El resto de los discípulos se ofendía por ello, y expresaban su desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió: ¿por qué no os amo como a ella? Cuando un ciego y uno que ve están juntos en la oscuridad, no son diferentes el uno del otro. Cuando llega a la luz, el que ve verá la luz y el que es ciego seguirá en la oscuridad. Cristo se humanizó en Jesús y el Salvador se divinizó en él. Y con su muerte y su sangre derramada fue esparcido Jesucristo. Entonces, su carne y su sangre habitó y vive en todo, en el pan y el vino que es consagrado en la unción eucarística, y en la simiente sexual que, unida a la voluptuosidad, es sublimada en la transmutación alquimista. Objetivo inmediato del Señor: reducir lo múltiple en unidad y más tarde retornarlo al Padre. Y esta es la señal con la que conocemos al Hijo del Hombre, el que es esparcido y luego reducido a la esencia de todo. En cuanto a Sofía, que es llamada la estéril, tiene su equivalente en María Magdalena, y como la primera, Cristo la amó más que a todo, pues es ese tercer aspecto trinitario que carece de la gnosis. Y la amó más porque cuando este sueño de la creación termine, la realidad del Padre distinguirá aquel aspecto de la Trinidad que tiene la gnosis del que no la tiene, y solo si Sofía o María Magdalena es salvada, podrá ver la verdad de esa luz. Después de que Cristo encarnó en Jesús, cualquier acción de su vida estaba unida a la de la Trinidad logoica, por lo tanto la vida de Jesucristo no está hecha de acontecimientos aislados. 64,10 El Señor dijo: bienaventurado aquel que es antes del que vino a ser. Porque es, ha sido y será. Bienaventurado el que no era descendiente de la Sofía caída en la generación animal cuando el Señor se convirtió en el Salvador, pues ya estaba redimido antes de que empezara a redimir. 64,10 La superioridad del hombre no es obvia al ojo, sino que yace en lo que está oculto a la vista. Por lo tanto domina a los animales que son más fuertes que él y es grande en relación con lo obvio y lo oculto. Esto los ayuda a sobrevivir. Pero si el hombre se separa de ellos, se matan y muerden entre sí. Se comieron entre sí porque no encontraron ningún alimento. Pero ahora han encontrado alimento porque un hombre sembró el suelo. La superioridad del hombre real con respecto a otros está en su comprensión de los misterios gnósticos del ser, por lo tanto sabe dominar a los que son en apariencia más fuertes, y así como él necesita de ellos en su continuo aprender, a su vez estos sin él no podrían vivir. El ignorante necesita creer en algo como si fuera propio, esto lo ayuda a sobrevivir, esta es su justificación. Muchas veces, en la historia de nuestra humanidad, el hombre ignorante no ha encontrado sentido a su existencia y a punto ha estado varias veces de suicidarse o aniquilarse, pero hace 2 milenios aproximadamente, un hombre llamado Jesús sembró la semilla de la vieja religión cósmica universal y aunque muy pocos la han comprendido, bastó, de momento, para evitar la aniquilación total. Con el cristianismo la humanidad ha encontrado un sentido a la existencia. 64,20 Si uno desciende al agua y sale sin haber recibido nada y dice: soy cristiano, ha tomado prestado el nombre. Pero si recibe el Espíritu Santo, tiene el nombre como regalo. El que ha recibido un regalo no tiene que devolverlo, pero del que ha recibido un préstamo se requiere un pago. Así, sucede, cuando alguien experimenta un misterio. El descenso al agua es el viejo descenso a la 9ª esfera de los misterios sexuales. Todos los grandes iniciados de todos los tiempos pasaron por la prueba de la 9ª esfera sexual para nacer por segunda vez. Descender y no recibir el fuego del Espíritu Santo es tanto como entrar en el vientre de una madre y no nacer. Es abortar, fracasar. Conocer el modus operandi de la sexo yoga gnóstica y luego ignorarla es morir todavía más después de haber vislumbrado la verdadera vida. Por ello la vieja clave de la magia sexual solo se entregaba de labios a oídos, previa superación de ciertas pruebas iniciáticas sobre el valor y la ética. 64,30 Grande es el misterio del matrimonio. Porque, sin él el mundo, no habría existido.
Porque la existencia del mundo depende del hombre, y la existencia del hombre, del matrimonio. Pensad en la relación incontaminada, porque posee un gran poder. Su imagen 65 consiste en una contaminación de la forma. Antes de que todo existiera, las tres fuerzas primarias de la creación no se habían diferenciado. Mucho menos las dos. Aquello, o lo que fuera, reposaba en el seno profundo del espacio abstracto absoluto. Y aquello no es ningún dios nombrable. Es antes de que el mismo Dios y los dioses se manifestaran. Y el universo y el mundo fueron cuando el inmanifestado se diferenció en el 2 y en el 3. De ellos deviene el misterio del matrimonio. Si las tres fuerzas universales santo afirmar, santo negar y santo conciliar no coincidieran en punto dado del caos de arriba, no se podría crear. Sin ellas el hombre tampoco podría nacer por segunda vez, no recibiría el fuego del Espíritu Santo, no formaría la envoltura, los cuerpos o la casa de fuego, Belén, el hombre auténtico, para que se encarnara el Hijo de Dios, convertido en el Hijo del Hombre. Pensad en esa relación incontaminada donde no hay fornicación. 65 En cuanto a los espíritus impuros, los hay machos y hembras. Los machos son los que se unen con las almas que habitan en una forma femenina, pero las hembras son las que se mezclan con aquellos que viven en una forma masculina porque fue desobediente. Y ninguno puede escapar de ellos porque lo retienen si no recibe un poder masculino o un poder femenino. El novio y la novia. Se les recibe desde la cámara nupcial de espejos. Cuando las mujeres lascivas ven a un varón sentado solo, saltan sobre él y juegan con él y lo contaminan. Lo mismo sucede con los hombres lascivos, cuando ven a una mujer hermosa que está sentada sola, la persuaden, la impulsan deseando contaminarla. Pero si ven al hombre y a su esposa sentados el uno al lado del otro, la hembra no puede ir al hombre ni el varón a la mujer. De manera que si la imagen y el ángel están unidos entre sí no pueden arriesgarse a entrar en el hombre ni en la mujer. Los espíritus machos son aquellos que en un pasado levantaron su sofía, sabiduría. La sabiduría es femenina en el tercer aspecto de la Trinidad, cuando no ha recibido al Verbo Divino, el fecundador, y estos son los espíritus hembras. El término griego Sofía, en cuanto a su género masculino o femenino, no debe prestarse a confusión, pues la sabiduría en sí misma es neutral, solo que al calificarlo de masculino o femenino se determina su perfección o imperfección y, como hemos explicado antes, dicha imperfección de la tercera persona es un reflejo de toda la Trinidad. Como se ha dicho también, los tres son consustanciales. Un espíritu macho e impuro tuvo la gracia divina la gnosis y la perdió, cosa que no nos debe sorprender, dado que la perfección tiene grados y grados, niveles y niveles. Un espíritu hembra es impuro desde su naturaleza original en Sofía. Se reconoce a un espíritu macho el que tuvo la gnosis, entre otras cosas, porque se ha unido en causa y efecto con las almas que habitan en una forma femenina. Y a un espíritu hembra esto quiere decir sin la gnosis porque se ha mezclado con aquellos que viven en una forma masculina que fue desobediente. Atrapados en la ley de la recurrencia están los bodhisattvas caídos y no encuentran la manera de escapar de su delito. Convertidos en semillas de maestros esperarán la oportunidad para recuperar su piedra filosofal. Salieron de los misterios del ser por el sexo y solo a través de esta puerta podrán regresar. Son hijos del padre-madre que han despreciado su legitimidad, y ahora se han unido a hijos naturales. Solo la unión en matrimonio gnóstico protegerá y reivindicará el error. Solo la cámara nupcial del espejo alquimista el mercurio de los sabios dará de nuevo una oportunidad a los arrepentidos. De manera que si la imagen, la atracción electromagnética sexual y el ángel el anhelo espiritual están unidos por la voluntad del Padre, ni el hombre ni la mujer lascivos podrán interferir en el regreso al camino iniciático. 65,20 Aquel que sale del mundo no puede ya ser detenido porque estaba en el mundo. Es evidente que está sobre el deseo, y el miedo. Es el amo de la naturaleza. Es superior al deseo. Si alguno más viene, se apoderan de él y lo estrangulan. ¿Y cómo podrá éste escaparse de los grandes poderes arrebatadores? ¿Cómo podrá esconderse de ellos? A menudo, algunos vienen y dicen: somos fieles, para poder escapar 66 de los espíritus impuros, y los demonios. Porque si tuvieran el Espíritu Santo ningún espíritu inmundo se apoderaría de ellos. No temáis la carne ni la améis. Si la teméis, se convertirá en vuestro amo. Si la amáis, os devorará y os paralizará. Quien sabe de dónde viene no puede ser detenido. Defecto psicológico comprendido, defecto que ya no puede ocultarse. Evidentemente ha llegado a las causas secretas de todo error. El deseo y el miedo.
transmutando y sublimando su naturaleza inferior, se ha convertido en su amo, en su dueño. Más tarde, los que proceden de continuo así desde la cámara nupcial de espejos reciben el fuego del Espíritu Santo y a partir de allí dicen: somos fieles, y pueden empezar a escapar de los espíritus impuros o demonios. Porque no es temiendo al sexo o entregándonos a él como venceremos. En la sabia combinación del ansia sexual y el anhelo espiritual está la clave. Mientras el ansia produce el vino, el anhelo lo bebe. 66 O estará en este mundo o en la resurrección o en los lugares de en medio. No permita Dios que yo sea encontrado en ellos. En este mundo hay bien y mal. Su bien no es bueno y su mal no es malo. Pero hay mal según este mundo que es verdaderamente malo, lo que se llama el medio. Es muerte. Mientras estamos en este mundo nosotros debemos adquirir la resurrección para nosotros, para que cuando nos despojemos de la carne podamos ser encontrados en descanso y no caminar en el medio. Porque muchos se desvían por el camino. Porque es bueno salir del mundo antes de haber pecado. Dice la Biblia: sed fríos o calientes, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Esto es verdaderamente lo malo, vivir en estado permanente de indecisión. Mejor es definirnos, y no hay otra manera que salir de este mundo que no sea a través de la muerte mística y la resurrección esotérica. 66,20 Algunos ni desean pecar, ni pueden pecar. Otros, incluso, si desean pecar, no son mejor por no haber cometido pecados, porque el deseo los hace pecadores. Pero, incluso, si algunos no desean pecar, la justicia quedará oculta de ambos, los que no desean y los que no hacen. Algunos ni siquiera son útiles para el mal, mucho menos para las obras de Dios. Muchos son los que viven exclusivamente para los intereses de la mecánica de la naturaleza. Su deseo no sirve para otra cosa, pero porque la naturaleza los necesita, la justicia se oculta. 66,30 Un hombre apostólico en una visión vio a algunas personas encerradas en una casa de fuego y atadas con cadenas de fuego, tumbadas en una unción de llamas. Poseían sin embargo el agua, en medio de ellos, pero en vano, y él les dijo: ¿por qué no pueden salvarse? Contestaron: no lo desean. Recibieron este lugar como castigo, el que es llamado 67 la oscuridad exterior, porque a ella es arrojado. No saber que existe una puerta para escapar del fuego del deseo justifica la actitud necia del ignorante. Saber que la puerta es el orificio que atraviesa las 33 cámaras o cañones de la espina dorsal, y a pesar de esto no querer escapar, la única explicación razonable es la falta de anhelo de ser. Arrojados permanecerán en la oscuridad exterior de la materialidad hasta la culminación de sus ciclos. 67 Del agua y del fuego nacen el alma y el espíritu. Del agua y del fuego y de la luz, nace el hijo de la cámara nupcial. El fuego es el crisma, la luz es el fuego. No me estoy refiriendo a ese fuego que no tiene forma, sino al otro fuego cuya forma es blanca, que es brillante y hermosa, y que da belleza. Por las aguas supracelestes y por el Foat, fuego, divino suministrado y administrado por el Espíritu Santo se crea alma y se encarna el Espíritu. Por el agua y el fuego bautiza Juan. Por la luz de esa agua y ese fuego bautiza el Cristo Jesús íntimo y cósmico, y en ambos casos, mediante la cámara nupcial del matrimonio gnóstico cristiano. Porque a los gnósticos nos interesa el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral de la luz, el azog y alquimista, el INRI del cristianismo esotérico. 67,10 La verdad no vino al mundo desnuda, sino que vino en tipos e imágenes. Nadie recibirá la verdad de otra manera. Hay un nacer de nuevo y una imagen del nacer de nuevo. Es indispensable que nazcan de nuevo a través de la imagen. ¿Qué es la resurrección? La imagen tiene que volver a levantarse por la imagen. El novio y la imagen tienen que entrar por la imagen en la verdad. Esta es la restauración. Es apropiado que aquellos que la tienen no solo adquieran el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sino que lo hayan adquirido por sí mismos. Si uno no adquiere el nombre por sí mismo, el nombre de cristiano le será también quitado. Pero uno los recibe en la unción aromática del poder de la cruz. A este poder los apóstoles lo llamaron la izquierda y la derecha. Porque esta persona ya no es un cristiano sino un Cristo. El Señor hizo todo en un misterio. Un bautismo y un crisma y una eucaristía y una redención y una cámara nupcial. La verdad viene oculta en la nube del esoterismo u ocultismo, y el que tiene ojos y oídos verá y escuchará. Porque aunque se desnude en medio de la plaza de una ciudad, lo único que hará es escandalizar a los que no desean ver ni oír.
Se cuenta que un día la parábola se encontró llorando a la verdad y, al interrogarle por la causa de su sufrimiento, esta con mucha angustia le dijo que no había sido recibida y en cuánto lugar había visitado, que los hombres le odiaban, etc. Parábola para consolarle y ayudarle le dio algunos de sus tantos ropajes que llevaba consigo y la vistió, y se cuenta que desde entonces es recibida con gran curiosidad y entusiasmo. Por esto nadie recibirá la verdad de otra manera. Hay un nacimiento segundo y Nicodemo no lo entendió, a pesar de ser un importante maestro de Israel. Grande era la llama de amor en el corazón del Nazareno, grande era el anhelo de luz en el corazón del fariseo, Nicodemo. Y fue un hilo de luz lo que sumó el destino aquella noche, y descorrió los velos para que el hombre de barro pueda emprender el camino de la regeneración. Y el rabí Nazareno dijo a Nicodemo, y sus palabras quedaron encendidas en su corazón. Lo que es nacido de carne, carne es, y esta es su generación. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es, y esta es otra generación. No te maravilles pues, Nicodemo, que te haya dicho que es necesario nacer otra vez, porque aquel que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. El nacer siempre será un asunto sexual. Con mucha más razón si es un nacimiento segundo. Como diría San Clemente de Alejandría. ¿Por qué habríamos de avergonzarnos de hablar de una cosa que Dios no se avergonzó de crear? Dios creó con la fuerza sexual y esta es el Espíritu Santo con la que fecunda a Sofía, María, etc. La imagen de ese nacer de nuevo es el alma recubierta con una envoltura preciosa, maravillosa, los trajes de bodas del alma o cuerpos existenciales superiores del ser. La imagen del Espíritu es el alma, la del alma la carne, y esta la imagen de los trajes de boda del alma. Así la imagen nace y se levanta de la imagen. El alma ataviada con los trajes de bodas y el novio o espíritu entran y se fusionan en la verdad del Cristo, y esta es la restauración o la unión del alma humana y divina con el espíritu. Dijo un gran maestro. La unión con el espíritu es algo muy difícil, de dos que lo intentan, tal vez uno lo consiga. Entonces se encuentra la palabra perdida. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la unción aromática del poder sexual de la cruz se halla la clave magistral, donde se junta a la derecha el hombre cristiano y la izquierda la mujer cristiana para convertirse en Cristos. 67,30, el Señor, dijo. Yo vine a hacer, las cosas de abajo, como las cosas, de arriba, y las cosas de, fuera como las de, dentro. Vine a unirlas, en ese lugar. Él se reveló a sí mismo, en este lugar mediante, tipos e imágenes. Aquellos que dicen, hay un hombre celestial y, hay uno sobre, él, están equivocados. Porque, el que es revelado, en el cielo es, 68 hombre celestial, aquel que es llamado el que está debajo. Y aquel al que lo oculto pertenece es aquel que está sobre él. Porque es correcto que se diga, lo interior y lo exterior, con lo que está fuera de lo externo. A causa de esto, el Señor llamó a la destrucción la oscuridad externa. No hay nada fuera de ella. Dijo. Mi Padre que está en lo secreto. Dijo. Entra en tu habitación y cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que está en lo secreto, aquel que está dentro de todos ellos. Pero aquel que está dentro de todos ellos es la plenitud. Más allá de la cual no hay nada dentro. Este es aquello de lo que se dice, aquello que está sobre ellos. Antes de Cristo vinieron algunos de un lugar en el que ya no podían entrar, y fueron al sitio del que ya no podían salir. Entonces Cristo vino. Aquellos que entraron Él los sacó, y aquellos que salieron, Él los volvió a meter. Cristo es el mediador. Él junta la tierra filosofal con el cielo de la conciencia. Une la semilla sexual de afuera con la del Espíritu Santo. Su ministerio no se limita a los hombres, es ley para los mundos, dioses y criaturas. Él es el hombre celeste que está por encima del terrenal. Fuera de él solo hay tinieblas, frío y llanto. Dentro de sí. Nuestro Padre que está en secreto. 68,20 Cuando Eva estaba todavía en Adán, la muerte no existía. Cuando fue separada de él, la muerte vino a existir. Si él volviera otra vez a ser completo, y alcanzara su primitivo ser, la muerte ya no sería más. Para que un día podamos recuperar a nuestra mitad la Eva del Génesis hebraico, antes deberíamos haber pasado por la resurrección esotérica, y en el 10º trabajo de Hércules realizaríamos el misterio hiperbóreo, el misterio del Grial. Entonces habríamos levantado las columnas del templo interior J y B de la masonería oculta. Entonces llegaría el encuentro con la otra mitad, que se suele llamar la media naranja. La Eva particular primigenia. 68,20 Dios mío, ¿por qué, Señor, me has abandonado? Estaba en la cruz cuando dijo estas palabras, porque allí fue dividido.
En la cruz somos divididos cuando fornicamos, y unidos cuando depuramos hasta la última gota del precioso líquido o la libido de las transmutaciones sexuales. Incuestionablemente, Jesucristo, crucificado en el monte de las calaveras, experimentó e hizo suyo el dolor de la ruptura o abismo que existe entre la humanidad y su Creador. Tan fuerte era y es su vivencia, que sentía y siente un gran amor y compasión por todos los que nos encontramos de este lado del río de la vida. 68,30, todos, los que han sido engendrados a través de aquel que, destruye, no emanaron, de Dios. El Señor se levantó, de entre los muertos. Llegó a ser como acostumbraba a ser, pero ahora, su cuerpo era, perfecto. Ciertamente poseía, carne, pero esta es la carne verdadera. Nuestra carne, no es verdadera, sino que, poseemos, solo una imagen de la verdadera. 69 Una cámara nupcial no es para los animales, ni para los esclavos, ni para las mujeres contaminadas. Sino que es para los hombres libres y las vírgenes. Cuando somos engendrados por la fornicación de la infrasexualidad o de la sexualidad normal, somos hijos de esa división o separación experimentada por Jesucristo en su agonía, y estamos muertos. Si ahora abrazáramos la doctrina secreta del adorable Salvador del mundo, entonces nos levantaríamos como el Señor se levantó de entre los muertos. Porque nuestra carne no será la verdadera hasta que no entremos a la cámara nupcial. Entonces seremos libres. 69 Por el Espíritu Santo hemos sido engendrados de nuevo, pero somos engendrados a través de Cristo en los dos. Somos ungidos a través del Espíritu. Cuando fuimos engendrados, fuimos unidos. Ninguno podrá verse a sí mismo ni en el agua ni en un espejo sin luz. Ni podrá ver en la luz sin agua o espejo. Por esta razón hay que bautizar en los dos, en la luz y en el agua. Ahora bien, la luz es el crisma. Primeramente hay que trabajar con el fuego elemental del Espíritu Santo, para ser engendrados por segunda vez. Más tarde, debemos ser engendrados a través del Cristo en los misterios de la luz. Solo así somos bautizados en los dos, obteniendo el crisma para la resurrección esotérica. 69,10 Había 3 edificios destinados específicamente al sacrificio en Jerusalén. Uno daba hacia occidente y era llamado el Santo. Otro daba cara al sur y era llamado el Santo del Santo. El tercero daba a oriente y era llamado el Santo de los Santos. El lugar donde solo el sumo sacerdote entra. El bautismo es el edificio santo. La redención es el Santo del Santo. El Santo de los Santos es la cámara nupcial. El bautismo incluye la resurrección, y la redención. La redención tiene lugar en la cámara nupcial. Pero la cámara nupcial es superior a las otras cosas, porque no se puede encontrar nada como ella. Aquellos que están familiarizados con ella, son los que oran en el Santo en Jerusalén. Hay algunos en Jerusalén que oran, solamente en Jerusalén, esperando el reino de los cielos. Estos son llamados el Santo de los Santos, porque antes de que el velo fuera desgarrado no teníamos otra cámara nupcial excepto la imagen de 70 arriba. A causa de esto su velo fue desgarrado de arriba a abajo. Porque era necesario que algunos de abajo ascendieran arriba. Los poderes no ven a aquellos que están vestidos en la luz perfecta, y por lo tanto no son capaces de detenerla. Uno se vestirá de esta luz sacramentalmente en la unión. El sacro oficio es el trabajo donde el alma sacrifica lo inferior en aras de su naturaleza superior, quedando esta pura y santa. Esotéricamente, este trabajo comienza por el occidente el santo o primer edificio, que es el lugar donde se sitúan las aguas, por cuya razón siempre encontramos en los templos, catedrales o edificios religiosos las piscinas, las pilas bautismales, etc., en este lugar, correspondiéndose en nuestro cuerpo humano con las gónadas sexuales. El segundo edificio, el del sur el Santo del Santo, tiene su correspondencia con elemento fuego. El agua es el habitáculo del fuego. Si perdemos el agua, perdemos el fuego. Si la lámpara no tiene combustible, el fuego no arde en el templo interior. Por consiguiente el fuego es doblemente santo, puro. Esto lo comprende bien el alquimista gnóstico. El tercer edificio, en el oriente el Santo de los Santos. Su elemento es el aire, soplo, aliento o hálito de la vida, donde nace el sol físico y espiritual. Por lo tanto es acertadamente el lugar por donde entra el sumo sacerdote, que representa al Espíritu Santo o vicario, representante, del Padre. El bautismo en las aguas comienza por occidente. Mediante el fuego del sur nos redimimos, pues si las aguas crean, el fuego desintegra. Y ante él nos desposamos en la cámara nupcial y penetramos en la Jerusalén celestial, o ciudad interior de la luz, bien ataviados con los trajes de bodas del alma humana y de la mano con el alma espiritual.
70,10 Si la mujer no se hubiera separado del hombre, no moriría con el hombre. Su separación significa el inicio de la muerte. Si después de la separación de los sexos en la Lemuria, la mujer y el hombre hubiesen seguido realizando el acto sexual dentro de los templos, sabiamente, no habrían muerto en los dos mundos y hoy tendrían el regalo de Cupido. El elixir de la larga vida. 70,10 A causa de esto Cristo vino a reparar la separación que existía desde el principio y otra vez unir a los dos, y a dar vida a aquellos que murieron como resultado de la separación y a unirlos. Pero la mujer está unida a su marido en la cámara nupcial. Ciertamente aquellos que se han unido en la cámara nupcial, no serán separados. Así Eva se separó de Adán porque nunca había estado unida con él en la cámara nupcial. Quienes perseveran en la cámara nupcial de la alquimia sexual no serán separados. Quienes fueron engañados por la astucia del instinto sexual no estaban del todo unidos. Los completamente unidos no pueden ser tentados. 70,20 El alma de Adán vino a existir a causa de una inspiración, que es sinónimo de espíritu. El espíritu que se le dio es de su madre. Su alma fue reemplazada por un espíritu. Cuando se unió al espíritu habló palabras incomprensibles para los poderes. Estos le envidiaron, porque estaban separados de la unión espiritual. Oculto. Esta separación les proporcionó la oportunidad de diseñarse, para sí mismos la cámara nupcial, simbólica, que permitiría que los hombres quedaran contaminados. Los lemures, adanes, embriagados por la fuerza sexual instintiva deformada en lujuria, portaban aún el espíritu de su madre Sofía. Más tarde algunos reemplazaron este alma por el espíritu masculino de la gnosis. Entonces tenían la palabra incomprensible para los poderes del demiurgo. 70,30 Jesús reveló, asimismo en el Jordán. Fue la plenitud del reino de los cielos. Aquel que había sido engendrado antes de todo 71 fue de nuevo engendrado. Aquel que fue ya ungido, fue ungido de nuevo. Aquel que fue redimido, a su vez redimió a otros. Jesús, en el Jordán, era el ejemplo más claro de aquel que antes de todo ya había sido engendrado, y una vez más lo era. Por ello tiene conciencia de la caída, por eso se convierte en el que redime. 71 ¿Está permitido pronunciar un misterio? El Padre de todo se unió con la Virgen que descendió, y un fuego brilló para aquel día. Apareció en la gran cámara nupcial. Por lo tanto su cuerpo llegó a ser en aquel mismo día. Dejó la cámara nupcial como aquel que viene a existir por el esposo y la esposa, así Jesús estableció todo a través de esto. Ya pueden todos sus discípulos entrar en su descanso. Estamos lo suficientemente libres y despojados de prejuicios y temores para comprender la magnitud y la trascendencia de los misterios de la Santísima Trinidad. El Padre en sí mismo ordenó y en sí mismo obedeció. Entonces descendió, apareció en la gran cámara nupcial y allí se unió con la Virgen que descendió en su caída, Sofía, y su espíritu allí se manifestó en su cuerpo en su forma material, psíquica y espiritual, y llegó a ser en aquel mismo día. Lo mismo que el Creador hizo en el principio para crear, debemos y podemos hacer cada uno de nos para crear interiormente. Este es el misterio que Jesús pronunció para que puedan todos sus discípulos entrar al reino del Padre. 71,10 Adán vino a ser de dos vírgenes, del espíritu y de la tierra virgen. Cristo, por lo tanto, nació de una virgen para rectificar la caída que sucedió en el principio. Los lemures adámicos son de dos tipos de naturalezas. Los de la Sofía pequeña y masculinizada por la gnosis, y los de simplemente Sofía. Por ello Cristo encarna en Jesús, el hijo de una virgen levantada, para rectificar la caída del principio. 71,20 Hay dos árboles que crecen en el paraíso. Uno produce animales, el otro produce hombres. Adán comió del árbol que producía animales, se convirtió en un animal, y engendró animales. Por esta razón los hijos de Adán adoran animales. El árbol cuya fruta comió Adán, es el árbol de la gnosis, por eso, aumentaron los pecados. Si hubiera comido del fruto del otro árbol, es decir, del fruto del árbol de la vida, aquel que produce hombres, entonces los dioses adorarían al hombre, porque en un principio, Dios creó al hombre. Pero ahora los hombres, 72 crean a Dios. Así sucede en el mundo, los hombres hacen dioses y adoran su creación. Lo lógico es que los dioses adoraran a los hombres. Uno es el árbol de la ciencia del bien y del mal o del conocimiento que produce animales, y es el sexo, y el otro es el árbol de la vida, que produce hombres auténticos. Los dos árboles están en el paraíso o Edén, palabra que significa voluptuosidad. Ambos árboles comparten sus raíces en el sexo. Ambos se alimentan de sus aguas.
La sombra del árbol de la ciencia es la fornicación animal. La sombra del árbol de la vida, el ser, es el yo animal, nuestras falsas creaciones egoístas. El Adán pecador o los lémures caídos en la generación animal se alimentaban y se alimentan del árbol del conocimiento, y por ello se les ha complicado su conciencia. Han perdido gran parte de la naturaleza del que les creó y ahora han adquirido una falsa naturaleza que llaman su Dios. 72. Ciertamente, lo que un hombre realiza depende de sus capacidades. Nos referimos a las realizaciones de uno como capacidades. Entre sus realizaciones se encuentran sus hijos. Estos se originan en un momento fácilmente, así sus capacidades determinan lo que puede realizar, pero esta facilidad queda evidente de manera clara en los hijos. Se puede ver que esto tiene aplicación directa en el caso de la imagen. Aquí nos encontramos con el hombre hecho de acuerdo a una imagen, que realiza cosas con su fuerza física, pero que produce sus hijos con facilidad. En este mundo, los esclavos sirven a los libres. En el reino de los cielos los libres servirán a los esclavos. Los hijos de la cámara nupcial servirán a los hijos del matrimonio. Los hijos de la cámara nupcial tendrán solo un nombre. Juntos comparten el descanso. No necesitan tomar otra forma, porque tienen la contemplación, y comprenden por su penetración. Son numerosos, porque no ponen su tesoro en las cosas de abajo, que son despreciables, sino en las glorias que están arriba, aunque no llegarán ni siquiera a conocerlas. La capacidad de un hombre está en su poder de crear, herencia que le viene de quien le creó a través de su imaginación, voluntad y mediante la energía sexual. ¿Crea el hombre externamente sus hijos o se crea a sí mismo, a imagen de quien le creó originalmente? El primero es el hombre hecho de acuerdo a una imagen externa que realiza cosas con su fuerza física y que produce hijos con facilidad, siendo esclavo de lo que ha realizado. Por eso en este mundo, los esclavos sirven a los libres. El segundo, los que son aquí libres sirven en el reino de los cielos a los que tanta ayuda necesitan. Los esclavos. Los que crean en la cámara nupcial no necesitan cambiar continuamente de cielo. La contemplación, comprensión y penetración infinita enriquecen permanentemente e inagotablemente sus vidas. 72,30 Aquellos que sean bautizados descenderán al agua. Pero Cristo al salir, fuera del agua la consagrará, de manera que aquellos que hayan recibido el bautismo, en su nombre, pueden ser perfeccionados. Por esto él dijo, cumplamos toda 73 justicia. Los hijos de la cámara nupcial, unidos al sacramento del bautismo y del matrimonio gnóstico, son perfeccionados por el arquetipo universal del Cristo y su justicia. 73 Aquellos que dicen que morirán primero y luego resucitarán, están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. Lo mismo sucede cuando hablan acerca del bautismo diciendo, el bautismo es una cosa grande, porque si la gente lo recibe vivirá. La resurrección esotérica es para realizarla en vida, después de la muerte mística, no física. Al igual que el sacramento del bautismo, que es un pacto de magia sexual a cumplir en el matrimonio gnóstico. Allí sabremos que entonces es cosa grande el bautismo. Antes, casi nada. 73 Por eso Felipe el apóstol dijo, José, el carpintero, plantó un jardín porque necesitaba madera para su negocio. Hizo la cruz de los árboles que plantó. Su propia descendencia colgó de aquello que había plantado. Su descendencia era Jesús, y lo que había plantado era la cruz. Pero el árbol de la vida está en medio del jardín, sin embargo, obtenemos el crisma del olivo, y del crisma obtenemos también la resurrección. Este mundo es un devorador de cadáveres. Todas las cosas devoradas en él mueren también. La verdad es una devoradora de vida, por lo tanto ninguno que se alimente de ella vivirá. Desde ese lugar vino Jesús y trajo el alimento. A aquellos que lo deseaban les dio la vida, para que pudieran evitar la muerte. José, nuestro ser interior, el carpintero divino, cuya materia prima es árbol de la vida que es el ser, está continuamente plantando la semilla sexual en nuestras gónadas sexuales, en nuestra tierra filosofal. Objetivo: hacer una cruz de redención para salvar lo que es suyo. Y desde su taller negocia con los señores de la ley divina. Su propia descendencia es su primogénito hijo, el que nos envía para que su sangre derramada nos redima, crucificándole. Porque si tenemos que discernir entre este mundo, que es un devorador de muertos vivientes, y aquel que es devorador de vida, indiscutiblemente, este último es la verdad que alimenta a lo que nunca muere, el espíritu. 73,20 Dios plantó un jardín. El hombre fue puesto en el jardín. Había muchos árboles allí para él, y el hombre vivió en ese lugar, con la bendición y a imagen de Dios.
Las cosas que hay allí, las comeré cuando desee. Este jardín, es el lugar donde, me dirán. Oh hombre, come, esto no comas, aquello, haz como, 74 quieras. Este es el lugar donde comeré todas las cosas, puesto que el árbol de la gnosis está allí. Aquel mató a Adán, pero aquí el árbol de la gnosis hizo vivos a los hombres. La ley era el árbol. Tiene poder para dar el conocimiento de lo bueno y lo malo. No le apartó de lo malo, ni le hizo hacer lo bueno y lo malo. No le apartó de lo malo, ni le hizo hacer lo bueno, sino que creó la muerte para aquellos que comían de él. Porque cuando dijo, come esto, no comas aquello, se convirtió en el principio de la muerte. El árbol del conocimiento es el sexo, su fruto es la simiente sexual. Si la desprendes de tu espina dorsal, del tronco de tu árbol, morirás. No forniques. Aprende a aspirar el perfume y el sabor de tus frutos, mas no muerdas el fruto, no lo comas. Porque morirás todos los días, hasta la muerte segunda. Este es el árbol a través de cuya potencia, indiscutible, conocemos el bien, y por su impotencia conocemos el mal, sirviendo de causa a la vejez, la enfermedad y la muerte, por el cual se justifica el avance del conocimiento que no es la gnosis. Es la llamada ciencia del anticristo o ciencia materialista. 74,10 El crisma es superior al bautismo, porque viene de la palabra crism por la cual nosotros somos llamados cristianos, ciertamente no lo somos llamados por la palabra bautismo. Y a causa del crisma el Cristo tiene nombre. Porque el Padre ungió al Hijo, y el Hijo ungió a los apóstoles, y los apóstoles, nos ungieron a nosotros. Aquel que ha sido ungido posee todo, posee la resurrección, la luz, la cruz, el Espíritu Santo. El Padre le dio esto en la cámara nupcial. Él aceptó solamente. El Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Este es el reino de los cielos. El bautismo durante el matrimonio gnóstico es un trabajo bueno. El crisma es un trabajo superior. Crisma, del griego crisma, de crein. Ungir, óleo santo, y crism por la que somos llamados cristianos cuando somos ungidos por el óleo de nuestras incesantes transmutaciones en el crisol, vaso en cruz, de la alquimia sexual, mediante la acción de los continuos trabajos del Cristo íntimo y su pasión en el alma, por donde se llega al reino de los cielos. 74,20 El Señor dijo claramente. Algunos han entrado en el reino de los cielos riendo y han salido. No permanecen allí, porque no son cristianos, otros no se quedan porque lo lamentan, después. Y tan pronto como Cristo descendió, al agua salió, riéndose de todo lo que hay en este mundo, no porque él lo considerara una bagatela, sino porque estaba lleno de preocupación por ello. Aquel que quiera entrar en el reino de los cielos, lo alcanzará. Si desprecia todo lo que es de este mundo, y se burla de ello como si fuera una bagatela, saldrá, riéndose. Lo mismo sucede también 75 con el pan y la copa y el óleo, aunque no existe nada superior a estos. Cristo se ríe de todo al salir de las aguas de vida porque sabe que los sustentadores del mundo, el bien y el mal, son valores no solo relativos, sino además inexistentes, que este mundo es maya, ilusión. Y hay quienes entran al reino de los cielos llorando porque todavía no han comprendido el mundo que dejaron, por ello vuelven. Dejar debidamente el mundo comienza cuando hacemos el uso correcto del pan de sabiduría, la copa o yoni femenino y el óleo de la sublimación alquimista. 75 El mundo se produjo por una equivocación. Porque el que lo creó, quiso crearlo de tal manera que no pudiera perecer y que resultara inmortal. Pero no llegó a alcanzar su deseo. Porque el mundo nunca llegó a dejar de ser perecedero. Ni, en ese asunto, lo fue el que hizo el mundo. Porque las cosas no son imperecederas, pero sí lo son los hijos. Nada podrá recibir la imperecibilidad si no se convierte antes en un hijo. Pero el que no tiene la capacidad de recibir, ¿cuánto más carecerá de capacidad para dar? Imperecedero solo es el Hijo, el Cristo. Quien lo encarne, quien lo reciba será imperecedero. Este mundo no lo quiere o no lo comprende, por ello perecerá muchas veces. El que recibe da, y si da más de lo que recibe, más recibirá, pero si nada da, aún lo que tiene le será quitado y perecerá. 75,10 La copa de oración contiene vino y agua, puesto que está colocada como el símbolo de la sangre por la cual se dan gracias. Y está llena del Espíritu Santo, y pertenece al hombre que es completamente perfecto. Cuando bebemos esto, recibimos para nosotros mismos al hombre perfecto. El agua viva es un cuerpo. Es necesario que nos vistamos del hombre vivo. Por lo tanto, cuando alguien va a descender al agua, se desnuda para poder vestirse del hombre vivo. Un caballo engendra a un caballo, un hombre engendra a un hombre, un dios engendra a un dios. Comparemos esto con el novio y la novia.
sus hijos, fueron concebidos en la cámara nupcial. Ningún judío nació de padres griegos desde que el mundo existió. Y, como los cristianos, no descendemos de judíos. Hubo otra gente y estos, benditos, son llamados el pueblo escogido del Dios vivo, 76 y el verdadero hombre y el Hijo del hombre y la semilla del Hijo del hombre. En el mundo es llamado este pueblo verdadero. Donde ellos están los hijos de la cámara nupcial. La copa o gomor, el cáliz bendito, el vaso del alquimista, el santo grial o sangre real de la suprema bebida, el recipiente donde está contenido el maná que alimentaba a los israelitas en el desierto, es el yoni, el útero del eterno femenino. Llamada copa de oración porque la cópula de la sexualidad sagrada debe ser un acto sublime de la más elevada oración. Y su contenido no es menos. Vino y agua con los que debemos saber dar las gracias en un trance de suprema sublimación, convirtiendo las aguas de la líquido en el vino de la más alta espiritualidad, hasta embriagarnos en amor divino. Agua viva con la que nos fabricamos vehículos, cuerpos, trajes vivos. Hijos del Dios vivo debemos ser, para ser auténticos cristianos. 76 Mientras en este mundo la unión es de esposo con esposa un caso de fuerza complementado por la debilidad, en el león la forma de unión es diferente, aunque nos referimos a ella con los mismos nombres. Hay otros nombres, sin embargo. Son superiores a todo nombre que es nombrado, y son más fuertes que lo fuerte. Porque donde hay una manifestación de fuerza allí aparecen aquellos que superan en fuerza. Estos no son algo separado, sino que ambos son una sola cosa. Este es aquel que no podrá levantarse por encima del corazón de carne. En el espacio abstracto absoluto o en el león único, no existe la diferenciación. La forma de la unión es diferente. Todo el universo manifestado depende de él, y él le hace depender, él los necesita y por eso crea. En aquellas regiones existen evoluciones que ni los mismos dioses conocen. Y 76,10 no es necesario para todos aquellos que poseen todo conocerse a sí mismos. Algunos, ciertamente, si no se conocen a sí mismos, no disfrutarán lo que poseen. Pero aquellos que han llegado a conocerse a sí mismos disfrutarán de sus posesiones. Quien se conoce a sí mismo conoce el universo, a los dioses y sus leyes. Lo múltiple deja de ser y solo uno es. Y 76,20 no solamente serán incapaces de detener al hombre perfecto, sino que ni siquiera podrán llegar a verle, porque si le vieran le detendrían. No hay otra forma para que una persona adquiera esta cualidad excepto vistiéndose de la luz perfecta, y haciéndose uno mismo perfecto. Aquel que se la ha puesto entrará en el reino. Esto es la perfecta luz, y es necesario que nosotros, por todos los medios, lleguemos a ser hombres perfectos, antes de que abandonemos el mundo. Aquel que ha recibido todo, y no se ha liberado a sí mismo, de estos lugares, no podrá participar de ese lugar, sino que irá al medio, como imperfecto. 77 Solamente Jesús conoce el final de esta persona. Solo la luz penetra donde no hay forma y donde no hay tiempo. El alma fusionada con el espíritu deviene en luz. Entonces nadie podrá detenerla en su plenitud. El Cristo hace esto posible porque Él es la luz del mundo. Quienes no van a Él, van contra Él, y solo Él sabrá su destino. 77 El sacerdote es completamente sano, en lo referente a su mismo cuerpo, porque si Él ha tomado el pan ¿acaso no lo consagra? ¿La copa o algo más que Él tome ¿acaso no lo consagra? Entonces ¿cómo no iba a consagrar también su cuerpo? El que sirve a la luz es un sacerdote, y lo hace en la proporción en que se aproxima a ella, por ello consagrará todo lo que toque con su alma o con su cuerpo. En la luz no hay diferencia, pues todo es material que puede ser sacrificado en aras de la luz. Y 77 Al perfeccionar el agua del bautismo, Jesús la vació de la muerte. Así que descendemos al agua, pero no descendemos a la muerte para que no seamos derramados en el espíritu del mundo. Cuando ese espíritu sopla, trae el invierno, y cuando el Espíritu Santo sopla, llega el verano. Al eliminarse el deseo en las aguas sexuales a través del sacrificio crístico, éstas se transforman en vida eterna. Descender a la muerte es imprimirles deseo, es atarnos al mundo. El espíritu de las aguas sin deseo trae el calor de la vida perdurable. Y 77,10 El que tiene conocimiento de la verdad es un hombre libre, pero el hombre libre no peca, porque el que peca es un esclavo del pecado. La verdad es la madre, el conocimiento es el padre. Aquellos que piensan que el pecar no está relacionado con ellos son llamados libres por el mundo. El conocimiento de la verdad simplemente convierte a esta gente en arrogantes, que es lo que significan las palabras los liberan. E incluso les dan un sentimiento de superioridad sobre todo el mundo. Pero el amor edifica.
De hecho, aquel que es realmente libre a través del conocimiento es un esclavo a causa del amor hacia aquellos que no han sido capaces de alcanzar la libertad del conocimiento todavía. El conocimiento los capacita para llegar a ser libres. El amor, nunca llama a algo como suyo, y sin embargo puede llegar a poseer cualquier cosa. Nunca dice, esto es mío, o eso es mío, pero todas estas cosas son suyas. El amor espiritual es vino y fragancia. 78 Todos aquellos que se ungen a sí mismos con él, se complacen en él. Mientras que aquellos que están ungidos están presentes, aquellos que están cerca también se aprovechan de la fragancia. Si aquellos que están ungidos con la unción los abandonan y se retiran de ellos, aquellos que no están ungidos, que simplemente están cerca, siguen permaneciendo en su mal olor. El samaritano no dio al hombre herido más que vino y aceite, no existe otra cosa más que la unción. Sanó las heridas, porque el amor cubre multitud de pecados. Cuando ya no hay yo, ¿quién quiere pecar? El conocimiento de la verdad simplemente es especulación, engreimiento, soberbia, etc. Solo el amor es la verdad. Solo él edifica y dignifica. Por eso dice Hermes Trismegisto: te doy amor en donde está contenido todo el sumum de la sabiduría. El conocimiento ata, el amor desata las ataduras del mortificante intelecto razonador. El conocimiento no tiene nada y el amor no pide nada y lo tiene todo. La unción es el alimento síntesis que el amor necesita, el único que le alimenta y le sana las heridas ocasionadas por los pecados. Y 78,10 El hijo al que da a luz una mujer se parece al hombre que la ama. Si su esposo la ama, entonces ambos se parecen a su esposo, si es adúltera, entonces se asemejan a la adúltera. Frecuentemente, si una mujer duerme con su marido por necesidad, mientras su corazón está con el adulto con el que tiene habitualmente relaciones sexuales, el niño que luego dará a luz se parecerá a la persona con la que comete adulterio. Ahora vosotros que vivís juntos con el Hijo de Dios, no améis al mundo, sino amad al Señor, para que aquello que produzcáis no se asemeje al mundo, sino que se pueda parecer al Señor. Estudiemos, amemos a la doctrina y obra secreta del Salvador, la gnosis del Cristo íntimo, para que el resultado de nuestros esfuerzos no sea para la gloria de las cosas del mundo, porque con facilidad nuestra mente y nuestro corazón se olvidan de nuestro verdadero Padre. Y 78,20 El ser humano tiene relaciones sexuales con el ser humano, el caballo tiene relaciones sexuales con el caballo, el asno con el asno. Los miembros de una raza, generalmente, se han asociado con aquellos de raza semejante. Así el espíritu se mezcla con el espíritu, y el pensamiento es compañero del pensamiento, y la luz se asocia con la luz. Si tú has nacido como ser humano, al ser humano amarás; si te conviertes en un espíritu, es el espíritu que se unirá a ti. Si llegas a convertirse en pensamiento, el pensamiento se mezclará 79 contigo. Si llegas a convertirte en luz, la luz tendrá comunión contigo. Si llegas a ser uno de los que pertenecen arriba, descansarán sobre ti aquellos que pertenecen arriba. Si te conviertes en un caballo o un asno o un toro o un perro o una oveja o cualquier otro de los animales que están fuera o debajo, entonces ni el ser humano, ni el espíritu ni el pensamiento ni la luz podrán amarte, ni aquellos que pertenecen arriba ni aquellos que pertenecen adentro podrán descansar en ti y no tendrás parte con ellos. Aquel que es un esclavo contra su voluntad podrá llegar a hacerse libre. El que se ha convertido en libre por el favor de su amo, y se ha vendido a sí mismo a la esclavitud, ya no podrá llegar a liberarse. Somos lo que pensamos y sentimos, en eso nos convertimos. Piensa de continuo en el Padre y a él irás. El esclavo, en contra de su voluntad y anhelo, luchará por recuperar su libertad, porque antes conoció la libertad. De allí que sea tan importante que el estudiante procure la experiencia directa de la verdad, pues al final queda un elemento nuevo que lo transformará tarde o temprano en alguien diferente. Y 79,10 El cultivo en el mundo requiere la cooperación de 4 elementos esenciales. Una cosecha se reúne en un granero solo como resultado de la acción natural del agua, la tierra, el viento y la luz. El cultivo de Dios, de la misma forma, tiene 4 elementos: fe, esperanza, amor y conocimiento. La fe es nuestra tierra, en la cual nos arraigamos. La esperanza es el agua a través de la cual somos alimentados. El amor es el viento, a través del cual crecemos. El conocimiento es la luz a través de la cual maduramos. La gracia existe de 4 maneras, es decir, nace de la tierra, es celestial. Viene de el cielo más alto. Y reside en la verdad. La cruz de los 4 elementos es el centro o matriz del universo donde nos encontramos con nuestra verdadera esencia en Dios. La fe, la certeza donde nos fundamentamos.
la esperanza para no perecer en el desierto de la vida. El amor a través del cual nos expandimos con libertad. El conocimiento es la luz o el calor que necesita nuestra semilla para no perecer. Y 79,30 Bienaventurado es aquel que en ninguna ocasión produjo turbación al alma. 80 Esa persona es Jesucristo, vino a todo lugar y no resultó gravoso para nadie. Por lo tanto, bienaventurado es aquel que se asemeja a él, porque es un hombre perfecto. Ciertamente es la palabra. Hablarnos acerca de ella, porque es difícil de definir. ¿Cómo podríamos realizar algo tan grande? ¿Cómo nos dará a todos descanso? Sobre todo, no es bueno resultar gravoso para nadie, sea una persona grande o pequeña, creyente o incrédula, y después dar reposo solamente a aquellos que se satisfacen en las buenas obras. Algunos encuentran que es bueno dar reposo a aquel que se ha comportado bien. Aquel que hace buenas obras no puede dar reposo a esa gente, porque va contra su voluntad, es incapaz de ser gravoso. Sin embargo, no los aflige. Seguramente, aquel que se comporta bien a veces resulta gravoso a la gente, no porque quiera serlo, sino más bien es a causa de la perversidad de estos que es responsable del disgusto que sienten. Aquel que posee las cualidades del hombre perfecto, se regocija en lo bueno. Algunos, sin embargo, se sienten terriblemente apesadumbrados por todo esto. ¿Quién sabe de cuántas maneras el Señor intenta ayudarnos sin querer perturbarnos, y nos perturbamos a causa de nuestra ignorancia y temor? Y 80,20 Hubo un propietario que tenía toda cosa concebible, ya fuera hijo o esclavo o ganado o perro o cerdo o grano o cebada o paja o hierba o aceite o carne y bellota. Ahora bien, era un sujeto sensible y sabía de quién era cada alimento. Servía el pan a los hijos, y la carne. Servía a los esclavos el aceite, y la comida. Arrojaba la cebada y la paja y la hierba al ganado. Lanzaba huesos a los perros, y a los cerdos les daba bellotas 81 y mendrugos de pan. Comparemos esto con el discípulo de Dios. Si es una persona sensible, comprende lo que significa el discipulado, las formas corporales no le engañarán, sino que mirará a la condición del alma de cada uno y hablará con él. Hay muchos animales en el mundo que existen en forma humana. Cuando él los identifique, al cerdo le tirará bellotas, al ganado le arrojará cebada, paja y hierba, a los perros arrojará huesos. A los esclavos les dará solamente lecciones elementales, a los hijos les dará una instrucción completa. Los esclavos del ego animal reciben del ser lecciones acordes a su naturaleza. Los que han encarnado al Hijo reciben la instrucción del Padre que está en secreto, que es la enseñanza que solo a estos les sirve. Y 81,10 Existe el Hijo del Hombre y existe el Hijo del Hombre. El Señor es el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es aquel que es creado a partir del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre recibió de Dios la capacidad de crear, también tiene la capacidad de engendrar. El que ha recibido la capacidad de crear es una criatura, el que ha recibido la capacidad de engendrar en un descendiente. El que crea no puede engendrar. El que engendra tiene también el poder de crear. Ahora bien, ellos dicen, aquel que crea engendra. Pero su denominada descendencia es simplemente una criatura. Por lo tanto, sus hijos no son descendencia sino criaturas. Aquel que crea actúa abiertamente y él mismo es visible. El que engendra, privadamente, y él mismo está oculto, puesto que es superior a toda imagen. Aquel que crea, abiertamente. Pero aquel que engendra, hijos en privado. Nadie podrá saber cuándo, el esposo, 82 y la esposa tienen relaciones sexuales el uno con la otra, excepto ellos dos. Ciertamente un matrimonio en el mundo es un misterio para aquellos que han tomado una esposa. Si hay una cualidad oculta en el matrimonio contaminado, cuanto más en el matrimonio que no es contaminado y que consiste en un misterio verdadero. No es carnal sino puro. Pertenece no al deseo sino a la voluntad. Pertenece no a la oscuridad ni a la noche sino al día y la luz. Si un matrimonio está abierto al público, se ha convertido en prostitución, y la esposa se prostituye, no solo cuando es impregnada por otro hombre, sino incluso si se desliza de su alcoba y es vista. Debe mostrarse solo a su padre y a su madre, y al amigo del novio, y a los hijos del novio. A estos se les permite entrar cada día en la cámara nupcial. Pero los otros deben esperar a escuchar su voz y a disfrutar de su unción y deben alimentarse de los mendrugos que caen de la mesa como hacen los perros. Los novios y las novias pertenecen a la cámara nupcial. Nadie podrá ver al novio con la novia, convertirse en uno. El que crea, externamente, no se autogenera. El que engendra se autogenera y también puede, según la voluntad del Padre, crear. El que crea sin engendrar no hace sino generar una criatura de vida externa.
Sus hijos son criaturas, no descendencias. Al crear, sus hijos son visibles y él mismo es visible. El que engendra lo hace secretamente, invisiblemente, porque conoce el viejo artificio de los alquimistas, la transmutación hermética de los metales groseros en sutiles, y por ello engendra hijos, virtudes, cualidades, poderes, cuerpos, etc., en lo privado. Este crece y se multiplica interiormente hasta convertirse en la luz misma, y siempre a partir de la energía sexual, la que es materia prima para ambos casos. Las potencias del demiurgo, el mundo en general, ignoran su unión, el porqué. Ellos solo se muestran a su padre-madre espirituales, al gurú invisible y a las distintas partes del ser, pues estos cooperan en la realización de la gran obra. El mundo exterior se ha de conformar con su vida ejemplar, su palabra, etc. El instante en el que las almas se hacen una sola, nadie externamente lo verá. Y 82,20 Cuando Abraham se regocijó, porque iba a ver lo que iba a ver, circuncidó la carne del prepucio, enseñándonos que es apropiado destruir la carne. Para ver lo que hay oculto en el Padre, hay que sacrificar el deseo en aras del anhelo, hay que circuncidar el deseo en la mente, el deseo en el corazón y el deseo de la libido sexual. No es la carne física la que se debe circuncidar, sino la carne de nuestros deseos, lo oculto de la naturaleza inferior. 82,30 La mayoría de las cosas, del mundo, igual que sus partes internas, están ocultas. Así permanecen ocultas y vivas. Si son reveladas, mueren, como se ilustra en el hombre visible. Los intestinos de un hombre están ocultos, y el hombre está vivo. 83 Cuando sus intestinos quedan expuestos y salen de él, el hombre muere. Lo mismo sucede con el árbol. Mientras su raíz está oculta, él fructifica y crece. Si su raíz queda expuesta, el árbol muere. Lo mismo sucede con todo nacimiento que exista en el mundo, no solamente con lo revelado, sino con lo oculto. Porque en la medida en que la raíz de iniquidad está oculta, es fuerte. Pero cuando es reconocida se disuelve. Cuando es revelada perece. Por eso la palabra dice, ya está colocada la hoz en la raíz de los árboles. No será meramente cortada porque lo que se corta vuelve a brotar, sino que la hoz penetra profundamente hasta que arranca la raíz. Jesús desarraigó la raíz de todos los lugares, mientras otros lo hicieron solo parcialmente. En cuanto a nosotros mismos, tenemos que excavar la raíz del mal que está dentro, y arrancarla de nuestro corazón de raíz. Será arrancada si la reconocemos, pero si la ignoramos se enraizará en nosotros y producirá su fruto en nuestro corazón. Se apodera de nosotros. Somos sus esclavos. Nos cautiva, nos hace hacer lo que no queremos hacer, y lo que queremos hacer no lo hacemos. Es poderosa porque no la hemos reconocido. Mientras exista es activa. La ignorancia es la madre de todo mal. La ignorancia acabará resultando en muerte, porque aquellos que lleguen de la ignorancia, ni fueron ni son, ni serán. Pero aquellos que están en la verdad, 84 serán perfectos cuando toda la verdad sea revelada. Porque la verdad es como la ignorancia. Mientras está escondida descansa en sí misma, pero cuando es revelada y es reconocida, es alabada porque es más fuerte que la ignorancia y el error. Proporciona la libertad. La palabra dice, si conocéis la verdad os hará libres. La ignorancia es una esclava. La gnosis es libertad. Si conocemos la verdad, encontraremos los frutos de la verdad dentro de nosotros. Si nos unimos a ella, ella nos proporcionará nuestra consumación. El problema de enseñar es que la verdad está oculta, y solo si cada uno de nosotros aprende a ocultarse de sí mismo y en sí mismo podrá hallarla. Enseñar, entonces, a tener un único objetivo. Mostrar cómo debemos entrar en nosotros mismos sin salir de lo que es visible, aprendiendo a reconocer lo invisible en lo visible, porque la vida es un todo. Y 84,10 En el tiempo presente tenemos las cosas manifiestas de la creación. Decimos. Los fuertes son aquellos que son considerados en alta estima. Y los oscuros son los débiles que son despreciados. Debemos contrastar esto con las cosas manifestadas de la verdad. Son débiles y despreciadas mientras que las cosas ocultas son fuertes y son tenidas en alta estima. Los misterios de la verdad son revelados, aunque en tipo y en imagen. La cámara nupcial, sin embargo, permanece oculta. Es el santo en el santo. El velo al principio ocultaba la manera en que Dios controlaba la creación, pero cuando el velo de dentro sea desgarrado y las cosas de dentro sean reveladas, esta casa será dejada en desolación, o más bien será destruida.
Pero toda la divinidad inferior no irá de estos lugares a los santos, de los santos, porque no podría mezclarse con la luz, no mezclada y con la plenitud sin defecto, sino que estará bajo las alas de la cruz, y bajo sus brazos. Este arca será su salvación cuando el diluvio 85 de agua surja sobre ellos. Si algunos pertenecen al orden del sacerdocio, podrán entrar detrás del velo con el sumo sacerdote. Por esta razón, el velo no fue desgarrado solo arriba, porque entonces hubiera estado abierto solo a los que están arriba, ni fue desgarrado solamente abajo, porque entonces hubiera sido revelado solamente a los que están abajo. Sino que fue desgarrado de arriba a abajo. Aquellos que están arriba lo abrieron a nosotros los que estamos abajo, de manera que pudiéramos entrar en el secreto de la verdad. Esto verdaderamente es lo que es considerado de alta estima, porque es fuerte. Pero entraremos allí mediante los tipos bajos y las formas de la debilidad. Son ciertamente bajos cuando se les compara con la gloria perfecta. Hay gloria que sobrepasa la gloria. Hay poder que sobrepasa el poder. Por lo tanto, las cosas perfectas se han abierto a nosotros, junto con las cosas ocultas de la verdad. Los santos de los santos fueron revelados y la cámara nupcial nos invitó a penetrar en su interior. Téngase presente que las grandes verdades invisibles están en aquellas cosas que normalmente pasan desapercibidas. La verdad, dice el VM Samael Aunweor, tiene una simplicidad que asombra. ¿Cuántas cosas hay en este mundo que tienen un valor relativo, que son simples, insignificantes y débiles, pasando desapercibidas ante nuestro entendimiento, y que sin embargo encierran grandes arcanos del conocimiento? Solo el que conoce y practica en la cámara nupcial lo sabe. Otros sabrán de la verdad lo que se enseñó a través de los símbolos, textos, discursos, tipos e imágenes. Pero la manera en que Dios, detrás del velo de las distintas dimensiones, controla la creación, eso no lo sabrán. Pero cuando un mensajero enviado por el Padre, un mensajero o avatara, desgarre desde arriba hasta abajo el velo de los misterios, esta casa, nuestro mundo y su humanidad, será dejada en desolación, será destruida, porque será entonces que ya estamos en los tiempos del fin de nuestra quinta raza, nuestra cuarta ronda, la física. Y aquella divinidad inferior, los seres que no pudieron hacer la obra interior, será cuando no podrán mezclarse con la luz, y su único refugio estará bajo las alas de la cruz, en su secreto presente en los tipos bajos y las formas de la debilidad, por ejemplo. La semilla sexual, tan menospreciada o poco valorada por su poseedor, el aliento o soplo que anima a todo nuestro organismo físico, las impresiones y la sangre. Por ejemplo, ¿quién podría imaginar que en el matrimonio gnóstico o cámara nupcial, están presentes estos elementos fundamentales considerados como bajos y débiles, y que sin embargo son los que nos conducirán a las cuestiones trascendentales del ser? Pero el yo, en su ignorancia, cambia estas cosas simples por otras aparentemente de más valor. El honor, el poder, la riqueza, la experiencia, etc., triunfando la iniquidad. Y 85,20 mientras queda oculta, la iniquidad ciertamente es inefectiva, pero no ha quedado apartada de en medio de la descendencia del Espíritu Santo. Son esclavos del mal. Pero cuando se les revele, entonces la luz perfecta fluirá sobre cada uno de ellos. Y todos aquellos que estén en ella, recibirán el crisma. Después los esclavos serán libres, y los cautivos resultarán rescatados. Toda planta, que, mi Padre que está en los cielos, no ha plantado, será desarraigada. Aquellos que están separados serán unidos, y serán llenados. Todos los que entren en la cámara nupcial encenderán la luz, porque arde, al igual que los matrimonios que son observados, aunque sucedan de noche. Ese fuego quema solamente 86 de noche y es apagado. Pero los misterios de este matrimonio son perfeccionados más bien durante el día y bajo la luz. Ni ese día ni su luz se ponen nunca. Si alguno se convierte en un hijo de la cámara nupcial, recibirá la luz. Si alguno no la recibe mientras está en estos lugares, no podrá recibirla en otro lugar. Aquel que reciba esa luz no puede ser visto ni puede ser detenido. Y nadie podrá atormentar a una persona como esta, incluso mientras viva en el mundo. Y de nuevo cuando deje el mundo ya habrá recibido la verdad en las imágenes. El mundo se habrá convertido en el león, porque el león es la plenitud para él. Así es como sucede. Se le revela a él solo. No queda oculto en la oscuridad y en la noche, sino oculto en un día perfecto y en una luz santa. Estamos ya en los tiempos del fin. Ahora lo que está oculto sale a la luz pública y lo que se veía en pleno mediodía, se ocultará. El gran arcano de la cámara nupcial, la magia sexual, la llave de todos los imperios y de todo el cosmos es hoy una enseñanza pública, para bien de algunos y para mal de otros.
Entonces la iniquidad del yo podrá ser destruida o multiplicará sus fuerzas, y no habrá términos medios. Inclusive aquellos que se muestren indiferentes ante los secretos de la cámara nupcial estarán definidos. Y quien no está a favor está en contra. Porque es el tiempo de despertar en el bien o en el mal. Dichosos son los matrimonios que ya están trabajando en la cámara nupcial porque han encendido la luz de un fuego que nunca se consume. Y cuando este mundo sea llevado a su eón, los hijos de la cámara nupcial no quedarán ocultos en la noche cósmica. Ellos vivirán y se alimentarán de luz. El Evangelio según Felipe.